derechos humanos. Perdón, pero ya, hablando en serio, los derechos políticos sí son derechos humanos y son derechos humanos de primera generación. Esto quiere decir que los derechos políticos son derechos universales, son derechos inherentes a todas las personas sin ningún tipo de distinción y que asimismo promueven las condiciones mínimas para una vida plena y una vida que dignifique la condición de ser humano de todos y todas las personas que habitan en este mundo. Y el hecho de que sean derechos de primera generación nos quiere decir que son el primer antecedente de derechos humanos que se tienen. Son estos y los derechos civiles los que con la Revolución Francesa han nacido a la luz promoviendo el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la igualdad ante la ley, a la libre locomoción, a elegir y ser elegido, a poder tener un representante en el gobierno, entre muchos otros. Bueno, antes de pasar a una definición, a un desarrollo de derechos políticos, hay que entender el antecedente que estos tuvieron. Este, como ya hemos dicho, es la Revolución Francesa, que sucede en 1789 y que básicamente consiste en el levantamiento de armas del pueblo francés, el cual era el pueblo obrero, campesino, el proletariado, en contra de la monarquía absoluta, la cual estaba viviendo de manera muy viciosa, con excesos, a costa del sufrimiento del pueblo. Entonces, lo que pasa aquí es que el monarca decide subir el precio del pan. Y entonces el pueblo francés, viendo que el único sustento alimenticio que les quedaba iba a ser elevado y que estos ya no iban a poder subsistir, y aparte, movidos por las ideas de los ilustradores, quienes son considerados los pensadores y los primeros en hablar del tema de la democracia en Francia, deciden levantarse en armas, deciden levantarse, rebelarse contra esta monarquía despótica, esta monarquía tiránica. Y es en conclusión que deciden resumirlo en 3 puntos: libertad, fraternidad e igualdad, y el cual van desarrollando en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el cual vendría a ser el primer antecedente histórico y escrito que se tiene de los derechos civiles y políticos. Hay que entender que de estas se han desprendido 2 requisitos que van a ser esenciales para el establecimiento de los derechos políticos: la democracia representativa y el Estado de Derecho. La democracia representativa consiste en la libre expresión de los derechos fundamentales. Asimismo, es una forma de gobierno que garantiza el acceso al poder público y asimismo permite elecciones justas, libres, periódicas, que se van a llevar a cabo con el sufragio universal y asimismo el voto va a ser secreto. Y asimismo también garantizan la separación de los poderes del Estado, lo que comúnmente se llaman poder ejecutivo, legislativo y judicial. Por otra parte, un Estado de Derecho viene a ser el orden jurídico e institucional en el cual se dice que los gobernantes jamás pueden estar por encima de la ley, siempre deben actuar bajo la legalidad de ésta. Y asimismo, la ley nunca puede estar por encima de la Constitución. ¿Por qué? Porque una constitución política viene a ser la norma suprema por excelencia de un Estado, porque esta es la expresión por escrito de la voluntad del pueblo soberano. Entonces no hay que olvidarlo, son 2, democracia representativa y Estado de Derecho. Podemos pasar a dar nuestra propia definición. Tomemos el ejemplo de Kelsen. Él dice que los derechos políticos son aquellos que garantizan a su titular la participación en la formación de la voluntad social. Por otra parte, el doctor Julián Molina Carrillo nos dice que también son llamados derechos del ciudadano y son los que van a conceder al ciudadano la participación y el derecho a votar y ser votado. Ahora, podemos desprender 2 ideas centrales de estos conceptos. Primero, son individuales y segundo, deben ser ejercidas por los ciudadanos de un Estado. El que sean individuales quiere decir que son de cada uno de nosotros. Quiere decir que no son colectivos como los derechos de tercera generación y por lo tanto el Estado tiene la obligación de disponer los medios necesarios y que sean idóneos para que nosotros podamos ejercer estos derechos individualmente. Por otra parte, se nos habla de la ciudadanía y no es lo mismo que tener nacionalidad. ¿Por qué? Porque la ciudadanía nos otorga la participación en la vida política,
nos da la condición de poder elegir y ser elegidos. Eso es la ciudadanía. Y muchas veces en los estados se ve limitada por temas de edad, por temas de nacionalidad, residencia, entre otras, que vamos a discutir más adelante. Entonces, en base a estos dos puntos vamos a dar nuestra propia definición de los derechos políticos. Y vamos a resumirlo diciendo que los derechos políticos son aquellos que aseguran a todas las ciudadanas y ciudadanos la participación en la vida política de un Estado. Viendo entonces que los derechos políticos se encargan de asegurar que nosotros podamos ejercer actividad política en el Estado, podemos ver que hay tres clases de derechos políticos. El primero es el derecho que nosotros tenemos a ser representados en la vida política. El segundo tiene que ver con el derecho a elegir y ser elegido. Y el tercero tiene que ver con el derecho de acceso a la función pública. Bueno, empecemos con el derecho a ser representados. Este derecho nos quiere decir que tenemos la facultad de poder elegir a alguien que nos represente en la vida política. Esta persona va a ser elegida por nosotros, por nuestra propia voluntad, a través del proceso del sufragio universal, del voto que es secreto, que vale por uno, etcétera, etcétera. Entonces, este derecho consiste en que se faculta a otra persona para que actúe a nuestro nombre, pero es porque nosotros lo hemos decidido con nuestra libre disposición y voluntad. En complementación a esto, tenemos que hablar del derecho de elegir y ser elegido. Esto nos quiere decir que nosotros podemos elegir libremente a quien nos va a representar en la vida política, en la actuación del Estado y el gobierno. Nosotros podemos elegir al presidente, al vicepresidente o a las autoridades que se nos designen por la Constitución y las leyes. Ahora, si es que nosotros no confiamos en lo que serían estas autoridades, tenemos el derecho a ser elegidos. Nosotros también podemos ser los representantes de un Estado. Para eso también requieres organizaciones políticas, requieres de ciertos requisitos que te van a limitar, como ser la edad, ser ciudadano boliviano, tener capacidad profesional en ciertos campos, pero básicamente siempre y cuando las distinciones y los límites no sean vejatorios ni arbitrarios y sean aplicables a todos, nosotros podemos ser representados y también podemos elegir a la misma persona, la cual también va a estar sometida por los mismos requisitos. Y por último, tenemos el derecho de acceso a los cargos públicos. Toda persona tiene derecho a acceder a un cargo público, a un cargo dentro del Estado o del gobierno. Y obviamente, y como ya he repetido anteriormente, esta se va a encontrar limitada, pero estos límites son permitidos por la ley porque son lógicos. Por ejemplo, yo no puedo dejar que un niño ocupe el cargo de presidente de un país. No está bien, no tiene capacidad, no tiene el criterio lógico para actuar y por lo tanto estos límites son permitidos. Ahora, si es que los límites tienen que ver con temas de sexualidad, de color, de raza, estos inmediatamente se prohíben porque estos vulneran este derecho. ¿Por qué? Porque asimismo es un derecho humano la no discriminación. Me gustaría volver a repetir un punto, y es que los derechos humanos, específicamente los derechos políticos, no van a ser necesariamente iguales en todos los estados, porque van a encontrarse con limitaciones de una u otra índole. En mi país puede haber limitaciones al acceso al cargo público en razón de edad, en razón a capacidad profesional, y en otro estado no. Ya depende mucho de la formación histórica que estos estados tienen. Además, hay unas cuestiones muy interesantes y muy importantes que se podrían tratar, que han sido resueltas por la comunidad internacional. Por ejemplo, ¿qué sucede con las personas privadas de libertad? ¿Cuál es la forma en la que se puede resolver su derecho a elegir? Tienen el derecho, pero se encuentran privadas de libertad, por lo tanto, ¿pueden ejercer ese derecho? Me gustaría citar un caso, que es el caso Paramount Soft contra the Attorney General of Canada. En dicho caso, la mayoría de la Corte Suprema canadiense opina lo siguiente. Con respecto al primer objetivo de promover la responsabilidad cívica y el respeto por la ley, negar a los internos de centros penitenciarios el derecho a voto tiende más a enviar un mensaje que mina el respeto por la democracia y por la ley que uno que resalte esos valores.
La legitimidad de la ley y la obligación de obedecer la ley nace directamente del derecho de cada ciudadano a votar. El de negar a los prisioneros el derecho a voto es perder un medio importante para enseñarles valores democráticos y responsabilidad social. Como pueden ver, en este caso se está diciendo que el que estén privados de libertad no necesariamente los mina de poder votar. Ahora, esto varía de acuerdo a cada estado, pero la comunidad internacional también ayuda a resolver estos casos promoviendo los derechos y los valores fundamentales que promueven estos derechos humanos. A manera de conclusión, me gustaría dejar tres cosas en claro. Primero, los derechos políticos pueden variar de acuerdo al estado. Es decir, que no necesariamente los requisitos que he dicho en el video, como la democracia representativa o el Estado de Derecho, realmente son necesarios para formarlos dentro de ese Estado. Ahora también tienen que ver los límites de la edad para acceder a un cargo público, también tienen que ver los derechos, cómo se encuentran limitados para elegir y ser elegidos, para el representante que tú quieres decidir dentro de un Estado. Eso varía de Estado a Estado. Como ya he mostrado aquí en Bolivia, se está viviendo una situación muy compleja debido al tema de la reelección y es un tema de puro derecho humano porque eso también está vulnerando las garantías de la democracia. Segundo punto, me gustaría decir que agradecer a todos por haber escuchado el video, ver que les ha interesado el mensaje si se han quedado hasta aquí. Y el tercero y el más importante es que los invito a investigar. Si me están viendo de otro país o me están viendo de otra parte del mundo pero quieren conocer sobre derechos humanos, realmente me gustaría que averigüen cómo se vive en su estado, qué derechos políticos tienen actualmente, cómo se encuentran limitados. Y además, si es que notan que está siendo suprimido o vulnerado algún tipo de derecho político u otro derecho humano, ustedes tienen el deber de ser responsables y solidarios y luchar por la promoción, el resguardo y la defensa de estos. Y sin nada más que decir, me despido. Gracias chicos y espero volverlos a ver pronto.